Hola, buen día para todos. En los próximos minutos les estaremos hablando de las experiencias vividas en el último laboratorio de electricidad y magnetismo de la Universidad del Magdalena, junto a mis compañeros Mateo Domínguez, Iván Molina, Richard Barrio y quien con gusto les habla, John Jiménez. Bien, en este experimento podemos encontrarnos con tres láminas de una aleación de metal. La primera contiene unas ranuras anchas, como podemos ver. La segunda tiene unas ranuras un poco más finas y la tercera es una lámina totalmente sólida, no tiene ninguna ranura, ningún tipo de porosidad. Y con esto podemos observar que la lámina número 1, la de las ranuras anchas, pasa sin ningún tipo de problema. La lámina número 2, la que tiene las ranuras un poco más finas, pasa pero se genera cierta resistencia. Y la lámina número 3, la que es totalmente sólida, no logra pasar, se detiene completamente. Esto tiene una explicación física muy lógica e importante. Esta es basada en las corrientes de Foucault. ¿Qué está pasando físicamente en esta experimentación que estamos pudiendo observar? Bueno, lo principal o lo más importante es que cuando una lámina metálica pasa entre dos imanes, el campo magnético de esta, al ser variable, genera corrientes de Foucault en el metal específicamente. Estas corrientes crean un campo magnético opuesto, que es la ley de Lenz, lo que produce una fuerza de frenado. También, como consecuencia, resistencia al movimiento y en algunos casos, como bloqueo total de la intensidad de estas corrientes. ¿Esto de qué depende? Depende principalmente del área disponible para que circulen las corrientes. Y también puede depender de la conductividad del material, la forma de la lámina y la velocidad con la que se mueve. Bien, expliquemos brevemente lo que sucede con cada lámina. Con la lámina número 1, la de las ranuras anchas, esta pasa sin ningún tipo de problema. Las ranuras interrumpen el flujo de corriente, rompen los circuitos que formarían las corrientes de Foucault. Como las ranuras son grandes, no hay caminos suficientes para que se formen las corrientes intensas, que son lo que producirían que se detuviera de manera abrupta. El resultado de esto es muy poca resistencia, pasa sin problemas. Cosa distinta o un poco variable podemos ver en la lámina número 2, que es la de las ranuras finas. Pasa, pero con algún tipo de resistencia. Las ranuras siguen estando, pero son más pequeñas y numerosas. La corriente sí se interrumpe, pero no completamente. También hay zonas continuas del metal donde las corrientes pueden circular, aunque con ciertas limitaciones. ¿Cuál es el resultado de esto? Se obtiene una resistencia moderada. Es decir, en pocas palabras, pasa pero con esfuerzo. Caso contrario, y muy distinto a las anteriores, ocurre con la lámina número 3, la que no tiene ranuras. Esta no pasa por entre medio de los imanes. No hay interrupciones en el metal. Esto lo que produce es que el área disponible para las corrientes de Foucault sea la máxima posible. Se generan corrientes intensas que producen una fuerza magnética opuesta y esta es muy fuerte. ¿Cuál es el resultado de esto? La fuerza de frenado es tan grande que la lámina queda prácticamente bloqueada, como si alguien la agarrara con la mano. En conclusión, tenemos que la razón del comportamiento es: a más área continua de metal, más corrientes de Foucault, más resistencia al movimiento. Y las ranuras sirven o funcionan como cortes que dificultan el flujo de corrientes, reduciendo la fuerza de frenado. Esto nos lleva a que la variación del flujo magnético induce corriente eléctrica. Cuando una lámina metálica se mueve entre los imanes, lo que hace el campo magnético es cambiar con el tiempo sobre la lámina. ¿Qué pasa con esto? Esto activa la ley de Faraday. Significa que una fuerza electromotriz o FEM aparece en el metal. Se generan corrientes de Foucault y la FEM induce corrientes circulares dentro del metal llamadas corrientes de Foucault. Estas corrientes lo que hacen es circular en circuitos cerrados dentro del material, siempre que haya un camino continuo para que esto suceda. Tenemos por otro lado la ley de Lenz. Esta nos dice que la corriente inducida se opone al cambio. Dice que toda corriente inducida crea un campo magnético propio que se opone al movimiento que la produce. ¿Esto qué genera? Pues sencillo, una fuerza de frenado, resistencia al movimiento y en algunos casos extremos, como hemos mencionado, con la lámina número 3, un bloqueo completo del movimiento. ¿Cuál es la relación que existe entre el área metálica y la fuerza de frenado? Pues bien, cuanto más grande sea el área continua del metal, más grandes y fuertes pueden ser las corrientes de Foucault. Por esto, esto nos lleva a que una lámina sin ranuras nos
nos lleva a corrientes muy fuertes. Esto implica que se frena mucho, y la lámina con ranuras finas a corrientes moderadas y algo de frenado. Pero la lámina con ranuras anchas casi no hay circuitos, y esto quiere decir que casi no hay ningún tipo de frenado. Estas ranuras lo que hacen es actuar como interruptores cortando el camino de las corrientes. ¿Cuál es la consecuencia física observable? Bien, el frenado magnético resulta que termina siendo proporcional a la magnitud de las corrientes, y la corriente inducida depende del área. Es por eso que la lámina plana tiene un área máxima, una fuerza máxima, y esto hace que no pase. La de las ranuras finas tiene un área media, resistencia moderada, y esto hace que pase de una manera un poco que le cueste un poco más pasar. Y las láminas de las ranuras anchas tienen un área mínima y casi sin resistencia. Al final lo que terminamos teniendo es que el movimiento de la lámina en un campo magnético variable lo que hace es inducir corrientes de Foucault que, según la ley de Lenz, generan una fuerza que se opone al movimiento. Y también tenemos que la magnitud depende del área continua que tenga el metal disponible para que esas mismas corrientes circulen mediante él. A continuación le hablaremos sobre el experimento realizado, que se trata sobre la inducción electromagnética por movimiento de un imán en una bobina. En el experimento se introdució un imán en una bobina de flujo magnético. A través de la bobina cambia el voltaje. ¿Qué pasa? Según la ley de Boyle, se introduce una FEN, el voltaje, proporcional a la rapidez con que se cambia el flujo. Se mueve el imán más rápido, cambia el flujo por unidad de tiempo, que es mayor. Si mayor velocidad, mayor voltaje. La ley de Lenz determina la polaridad del pulso. La bobina genera una corriente que se opone al cambio de flujo. ¿Por qué genera voltaje al introducir un imán a una bobina? El fenómeno se explica por la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que dice que en una bobina se induce un voltaje Fn cuando cambia el flujo magnético a través de ella. El flujo magnético es básicamente cuántas líneas de campo magnético atraviesan la bobina. La ley matemática es voltaje inducido es igual a menos n de pi sobre dt, donde n es el número de espiral de la bobina, de pi es el flujo magnético y dt es la velocidad con la que cambia ese flujo. ¿Qué ocurre al meter el imán en la bobina? Cuando acerca el imán, el campo magnético dentro de la bobina aumenta. Ese aumento es un cambio de flujo. La bobina reacciona generando un voltaje inducido. Cuando el imán entra, el medidor muestra un pulso de voltaje. Cuando el imán sale, aparece otro pulso, pero es la polaridad opuesta, porque el flujo ahora disminuye. ¿Por qué el voltaje aumenta tanto si metes el imán rápido? Porque el voltaje inducido depende sobre el flujo magnético sobre la velocidad en el tiempo. Es decir, qué tan rápido cambia el flujo. Si mueves el imán lentamente, pues el flujo cambia por segundo, es pequeño. Pero si lo mueves rápido, el flujo cambiaría enormemente. En otras palabras, mientras más rápido ingreses el imán, mayor es el voltaje inducido. En el experimento se ve claramente que el pulso crece cuando insertas el imán rápido. Pues, en otras palabras, poniendo un ejemplo, imagina que el campo magnético es agua pasando por el aro. Se mueve el imán despacio, entonces la corriente cambia suave y la bocina apenas reacciona. Si lo mueves rápido, el cambio es brusco y la bocina reacciona con fuerza, generando mayor voltaje. Buenas, mi nombre es Mateo y les voy a explicar el experimento campo magnético por corrientes en bobina circular. En este experimento estábamos estudiando cómo varía el campo magnético alrededor de una bobina cuando un sensor se desplaza a través de ella. Para eso usamos un carro motorizado con un sensor de campo magnético
que se mueve a la velocidad constante sobre la plataforma negra. Mientras avanza, el sensor va midiendo la intensidad del campo magnético y el software genera la gráfica en tiempo real. El fenómeno principal que observamos está relacionado con la ley de Ampère, que dice que el campo magnético alrededor de una corriente depende de la corriente que pasa por la bobina y del número de espiras. Por eso cerca de la bobina el campo magnético aumenta bastante y lejos de ella disminuye casi a cero. En la gráfica se ven claramente dos picos que aparecen cuando el carro entra y cuando sale de la bobina. Estos picos suceden porque en esa zona está la mayor variación de líneas de campo. Al entrar el sensor pasa de un campo débil a uno fuerte y al salir ocurre lo contrario. También se ve que las dos vueltas del carro generan la misma gráfica. Y eso pasa porque, primero, la corriente que alimenta la bobina es la misma en ambas mediciones. Segundo, la velocidad del carro también es constante. Tercero, el campo magnético de la bobina no cambia mientras haya la misma corriente. Por eso el experimento es repetible y estable. Si las condiciones no cambian, el cambio magnético tampoco lo hace. En conclusión, este experimento demuestra cómo se distribuye el campo magnético de una bobina y cómo las mediciones son coherentes, como lo predice la ley de Ampère. El campo es mayor dentro de las bobinas, disminuye hacia los bordes y prácticamente desaparece fuera de ellas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Richard Barrios. Hoy quiero explicar un experimento muy interesante que realizamos en clase, donde pudimos ver cómo se transforman los campos magnéticos usando diferentes tipos de bobinas. Es un tema que parece bastante complicado al principio, pero como uno lo ve en la práctica, todo se entiende muchísimo mejor. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? El objetivo principal fue observar el comportamiento del campo magnético en dos tipos de bobinas. Una bobina selenoidal, que es la larga, y una bobina toroidal, que tiene una forma de anillo. Queríamos comparar cómo se comporta el campo en cada una y entender por qué su diseño influye tanto en la forma del campo. ¿Para qué materiales utilizamos? La bobina hecha en alambre de cobre, una fuente de alimentación de corriente continua, cables para conectarlas y usamos libadura de hierro, que esas son partículas pequeñas metálicas que se alinean con las líneas del campo y nos permite ver la forma del campo magnético. El procedimiento fue bastante sencillo pero visual, pero conectamos las bobinas a la fuente de corriente asegurando bien los cables, luego distribuimos la levadura de hierro encima de la placa. Cuando dejamos pasar la corriente por las bobinas, las levaduras empezaron a acomodarse, haciéndose las líneas del campo magnético que se generaba. De allí donde empezamos a ver los patrones y a comparar cuál bobina genera y qué tipo de campo. ¿Qué podemos explicar? Con la bobina de selenoidal, que es la larga, la levadura se acomodaron de manera bastante uniforme dentro de la bobina, mostrando que el campo interno es fuerte y estable, mientras que por fuera se veía más débil. La bobina toroidal fue diferente. Las levaduras formaron círculos cerrados alrededor del anillo, mostrando que el campo prácticamente se queda encerrado dentro del terenoide. Afuera casi no se ve campos, lo que es bastante interesante porque demuestra lo eficiente que es este tipo de diseño para evitar pérdidas. ¿Cuál es la conclusión de este experimento? Este experimento nos permitió ver una forma clara y práctica de cómo la corriente eléctrica genera un campo magnético y cómo ese campo cambia según el diseño de la bobina. Entender esto nos ayuda muchísimo para comprender cómo funcionan varios dispositivos eléctricos e incluso muchos sistemas que usamos en la ingeniería y en la vida diaria.